Esto es la Liga al Día, momento de nuestros insiders. Rodrigo Fáez y Moisés Llorens, que nos traen noticias frescas de la Liga. Hoy es el último día del mercado de fichajes y Rodrigo, lo que podemos decir es que ese culebrón que parecía que iba a ser el culebrón del verano, Rodrigo se va, se queda, Xabi Alonso cuenta o no cuenta con él, llegan ofertas o no, finalmente podemos decir que Rodrigo, el brasileño, Gran se frase, queda en el Rodrigo se Real Madrid. queda en cualquier ámbito. En el tema del brasileño del Real Madrid, nosotros venimos contando durante los últimos tiempos que obviamente contaba con intereses de grandes equipos a nivel mundial, sobre todo Manchester City, ¿no? Que fue el que más activo. Se habló muchísimo también del Arsenal, del Liverpool, nunca hubo un acercamiento como tal, al menos a mí lo que me llegaba era ese, que quizá el Manchester City sí, pero que nunca tampoco hubo un movimiento serio del equipo de Pep Guardiola para hacerse con los servicios del jugador del Real Madrid, que insisto, a mí lo que me contaban por lo menos, por lo que yo puedo dar la cara, que es la información de las fuentes que me decían, es que Rodrigo estaba encantado de quedarse en el Real Madrid, que sí que es obvio que ahora quiere jugar en la izquierda y no tanto en la derecha, sacrificando como se sacrificó hasta esta misma temporada y que quiere jugar en su posición natural. Veremos a ver esto cómo le sale y sobre todo qué supone para el Real Madrid a nivel colectivo, pero se queda, me cuentan que está enchufadísimo, me cuentan que además después de la temporada pasada con los altibajos que hubo este año quiere hacer un reset a todos los niveles y quiere enchufarse desde el principio. Se vio en una muy buena versión en el Tartiere contra el Oviedo y lo que quiere es, a pesar de que Vinicius fue titular contra el Mallorca, es que estar en plenitud de condiciones para intentar rascar cuantas más titularidades mejor durante esta temporada y ver y mostrar la verdadera cara del jugador brasileño. Bueno, pues parece que está centrado, que está enchufado, que está con ganas y que Xabi Alonso lo va a recuperar, ¿no? Para la causa después de ese tramo final de la temporada pasada donde se le vio no tan apático y después de un verano complicado, sobre todo con todos los rumores que surgieron en el Mundial de Clubes y en el arranque de la Liga. Nos vamos hasta Barcelona porque no fue ni mucho menos el mejor partido de Rafinha. Hacía tiempo que veíamos a un Rafinha con tan mal rendimiento, ¿no? No recuerdo un partido así del brasileño. ¿Qué Bueno, pasa, pues que acabó Moisés, molesto consigo con mismo. Es un Rafinha? futbolista muy exigente. Sabe que tuvo el partido en su mano con una doble ocasión, o con dos ocasiones, mejor dicho, en la primera parte. Una que no define bien porque le queda en la pierna derecha. Y la segunda no es capaz de entregar la pelota en condición a Ferran, que entraba solo para invocar en la portería del Rayo. Fue cambiado en el minuto 60, no le gustó para nada el cambio. Posiblemente le recordó a lo que le sucedía en la época de Xavi Hernández, que siempre era el primer cambio y eso le acabó incluso haciendo dudar de continuar en el Barça. Pero bueno, yo creo que, o por lo que conocemos y por lo que se ha visto, es uno de los futbolistas que sufre la descoordinación a la hora de presionar. Las dimensiones del estadio de Vallecas y el terreno de juego no jugaban a favor de sus condiciones futbolísticas, pero lo que más dio fue ser cambiado en el minuto 60, porque eso es muestra de que al entrenador algo no le gusta. Salió Rashford, que ni estuvo ni se le esperó en ese perfil izquierdo, es el segundo partido que juega el inglés en esa zona. Y la historia es que cuando acabó el partido, cuando ya la mayoría de los futbolistas de los dos equipos se habían despedido y se dirigían hacia el túnel de vestuarios, Rafinha seguía hablando, sentado solo, acompañado de un miembro del staff en el banquillo, charlando, dialogando, analizando todo lo que había pasado o expresando sus primeras sensaciones de frustración. Lógicamente, si algo no tiene Rafinha, o si por alguien no iban las declaraciones de ayer de Hansi Flick hablando de ego, era por Rafinha, que es un tipo que lo da todo a nivel personal y a nivel colectivo. Pero sí que es cierto que a Rafinha, ya no solo empatar, sino el jugar mal él, le hace mucho daño y lo pudimos ver ayer en Vallecas. El enfado de Rafinha en ese cambio, un Rafinha que por cierto viaja con Brasil ya clasificada en esta última doble fecha de las eliminatorias. El brasileño se marcha, no estará a las órdenes de Hansi Flick en este tiempo. Vamos con más temas, tenemos que hablar del Atlético de Madrid, 2 puntos de 9 en este arranque liguero, algo sorprendente después de la inversión en fichajes, después de esa primera
media hora o no, primeros 45 horas, ¿no? Que vimos frente al Español, nada de eso. Yo vi al Cholo muy serio después del partido y las declaraciones tras el duelo en Mendizorroza, pero tienes más información, Rodrigo. ¿Qué pasa con el Atlético? Bueno, lo Y primero cuánta que hay paciencia paciencia con el infinita Cholo? con el Cholo Simeone y que la gente esté tranquila porque, como siempre, ciertos sectores aprovechan el momento de flaqueza del Atlético de Madrid, que últimamente suele ser habitual en un momento dado del campeonato, en este caso toca al inicio, pero vamos, que con calma, con tranquilidad, la directiva confía en Simeone, Simeone confía en la plantilla obviamente también confía en Simeone y lo que quieren todos es intentar dar un puñetazo encima de la mesa para evitar que estos 3 primeros partidos sean el espejo de lo que venga a partir de la finalización de la fecha FIFA, porque eso sí que es cierto que el Atlético de Madrid no se lo podría permitir, porque, insisto, van 3 partidos, tan solo 2 puntos sobre 9, la imagen sí que preocupó sobre el partido contra el Alavés sobre todo, más allá de lo que pasara en la segunda parte contra el Español o en el partido contra el Elche, pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid necesita espabilar porque hay inversión tremenda en los últimos 2 años, hay plantilla, hoy sin ir más lejos, gracias a la información de Moi, precisamente de hace un par de semanas, ya se ha podido confirmar la cesión por 1 millón de euros, una temporada de Nico González que viene de la Juve y con opción a compra obligatoria dependiendo de unas variables que todavía están por cerrarse en el día de hoy. Por tanto, Simeone tiene a su banda, la banda que quería, el extremo que quería, que necesitaba y no hay mucha excusa. Por tanto, lo que sí que piden desde la directiva del Atlético de Madrid es que el equipo retome un poco el pulso de puntos, el pulso también a nivel de juego y que se tranquilice un poco todo con alguna victoria cuanto antes. Pues vamos a ver cómo le sienta también este parón y cómo regresa el Atlético de Madrid a la Liga. Como decíamos, 2 puntos de 9 para el conjunto del Cholo Simeone. Ha sorprendido este arranque, ¿no? Tan pobre del Atlético de Madrid. Vamos con más noticias. Antes comentábamos acerca del enfado de Hansi Flick, o bueno, esas declaraciones de Hansi Flick en rueda de prensa en Vallecas. Después del partido hablaba de actitud, que había sido un partido malo, pero creo que tuvo una charla, ¿no?, con sus futbolistas. Muchos de ellos también se van. ¿Qué pasó Déjame que en te el diga, vestuario de igual Vallecas Rodri después no del lo sabe, partido, pero la Moy? información de Nico González también iba firmada por Rodrigo Fáez hace 3 semanas. Simplemente es eso, porque nosotros somos un equipo. Rodrigo Fáez y yo somos uno. Un equipo. Sí, no, hubo charla post partido por parte del técnico. Quiso reunir a todos los futbolistas, por eso luego salieron tan tarde a hacer la flash interview. Lamine, por ejemplo, que atendió la super flash, lo hizo prácticamente 20 minutos después de que acabase el partido. Y bueno, y Hansi Flick, en un tono muy conciliador, le dijo: señores, váyanse ahora con sus selecciones, pero no pierdan de vista esto. Reflexionen, piensen que la humildad es la clave para conseguir el éxito, y de ahí que luego él saliese diciendo que los egos acaban matando al colectivo. Y lo que no quiere el entrenador, o lo que quiere el entrenador, es que todos peleen por todos, que no alguien esté mirando su partida. Es decir, que si hay gente que se ha ofendido porque no ha sido titular, al final juegan 11. Y si están todos bien, va a ser la meritocracia, como siempre ha sucedido con Hansi Flick. Mira el caso de Ferran con Lewandowski. Lewandowski está en plenas condiciones para jugar, pero Ferran lo había hecho muy bien los 2 primeros partidos, pues se le dio continuidad. Ahora veremos qué es lo que sucede a la vuelta de los partidos de selecciones, y teniendo en cuenta que el Barça va a jugar el primer como local. Veremos dónde, si en el Camp Nou o en el Johan Cruyff. Yo creo que en el Johan Cruyff, ante el Valencia. Por lo tanto, charla honesta del entrenador con sus futbolistas, diciéndoles que aparten los egos y que se centren en el colectivo. Los quiere a todos implicados, enchufados al 100%, y como decimos, a ver cómo vuelve este Barça después del parón para medirse al Valencia, que va a ser un partido, la verdad, interesante, bonito, y sobre todo con la incógnita de ver finalmente dónde se va a disputar. Estas han sido las noticias que nos han traído nuestros insiders. Y ha llegado tiempo extra, estamos ya en la recta final de esta Liga al Día, y hoy se cierra el mercado de fichajes y ha habido movimientos interesantes en las últimas horas que vamos a repasar rápidamente. Vamos con los más destacados y sobre todo los que tienen que ver con la Liga. Fermín, el culebrón, termina, se queda en el Fútbol Club Barcelona. Llegaron cantos de sirena del Chelsea, pero se queda en el Barça. Alexis Sánchez, que ya le tenía la pista perdida, al Sevilla.
En fin, se va Luque Bacchio. Anthony, por fin al Betis, ¿no? El refuerzo deseado en el conjunto verde y blanco. Y Nico González, que lo comentábamos, al Atlético de Madrid, ese extremo también deseado argentino que llega procedente de la Juventus. Venga, ¿qué me contáis de estos movimientos? Bueno, para ti lo más interesante. Chelsea ha tratado de hacer una oferta ridícula. En el Barça hace tiempo que sabían que Fermín no iba a moverse, porque si no pagó el Chelsea 60 millones por Xavi Simons, que era el objetivo para el centro del campo, lógicamente ya no iba a aumentar esa oferta de 40 millones que hizo por Fermín. El Barça no la consideró nunca, es más, el Barça nunca contestó a esa propuesta, la primera y única formal que ha llegado. Creo que el Sevilla pierde mucho en el cambio de Luque Bacchio con Alexis Sánchez, no mucho, muchísimo, ganará dinero que puede suavizar, pero pierde mucho. Y luego lo de Anthony, pues sigue siendo una moneda al aire. El año pasado salió bien, veremos cómo queda este curso. Rodri, para ti, tu análisis de este mercado de fichajes. Yo creo que acierta el Barça en retener a Fermín o Fermín en quedarse en el Barça, sea como haya sido esa situación. Creo que el Sevilla, estoy seriamente preocupado por el Sevilla por segundo año consecutivo, Ana, lo siento, pero lo de Luque Bacchio fuera y meter a Alexis con 36 años, de hecho, bueno, había un informador ahora mismo que decía, ¿os acordáis de Alexis? Como diciendo, hace tantos años que era bueno y lo que es ahora, veremos a ver cómo sale y ojalá que le salga bien a Nervión. Y lo de Anthony yo creo que es un acierto porque el año pasado aseguró goles, aseguró espectáculo. Veremos a ver lo de Nico al Atlético de Madrid porque es un poco, veremos, a ver, interrogante, pero vamos, yo creo que son muy movimientos interesantes. Por cierto, me están contando ahora que Javi Galán se va a ir al Nottingham Forest en principio, así que de esa forma el Atleti cerraría el mercado. ¿Cómo está Bueno, estaremos atentos a lo que cierre el mercado. Sí, muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestra edición de la Liga al Día de este lunes. Volverá la presentación. Pero tú también, ¿eh? Sí. También volverás. Gracias, chicos. Bueno, algún día caeré.